Ezequiel, bueno, te saludamos, ¿Qué te tal? Muy buenas agradecemos, tardes. te agradecemos muchísimo la predisposición. Te comento bueno, que esto si bien se organiza desde la biblioteca de nuestro pueblo, la verdad que el plantel que se fue sumando es súper valioso desde lo académico. La gran mayoría son profes de historia, muchos, bueno, compañeros de cursado, profes que hemos tenido en la secundaria, quien estaba hablando, la directora de la carrera de historia acá en Venado Tuerto. Así que bueno, todos estamos al tanto de tu obra o de algunas de tus obras. Y bueno, te agradecemos nuevamente tu predisposición. Acá el amigo Eliezer, que es con quien nos toca siempre coordinar lo que este tipo de espacios, va a comentar más o menos la dinámica, que algo ya estuvimos charlando por privado, bueno, para tener en claro cómo se va a suceder el rato. Y bueno, hasta las 9 al menos te vamos a tener. Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por la invitación y por el interés en mi trabajo. Gracias, Ezequiel. La verdad que, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, Ezequiel. Gracias desde ya. Para nosotros es un lujo tenerte. Te agradecemos desde ahora. Y simplemente decir, para ya dejarte hablar a vos, que la idea siempre que hacemos es que, bueno, el invitado, en este caso Ezequiel, pueda desarrollar el tema el tiempo que él crea necesario, dejando un ratito para el final, para algunas preguntas, si te parece, no sé, unos 15 minutos al final, así que el tiempo vos lo podés manejar con libertad. Y simplemente el manejo de la plataforma, recuerden tener silenciados los micrófonos, por ahí nosotros le vamos a silenciar si queda alguno abierto, no se enojen, es simplemente para que no se filtren ruidos y podamos hacerlo de una manera, digamos, adecuada. Tiene una manito para levantar la mano y tienen también el chat para dejar preguntas, incluso mientras está hablando Ezequiel, para luego leerlas y que él pueda comentar lo que él desea. Así que desde ya agradecidos con ustedes, agradecidos con Ezequiel desde la Biblia Popular, desde Santa Isabel. Adelante, Ezequiel, y gracias. Bueno, gracias de nuevo a Pablo Giorgis por la invitación. Un saludo ahí a toda la gente allí en Santa Isabel. Ya que me invitaron a hablar sobre este libro, El Gaucho Indómito, les cuento brevemente que es un libro que trata sobre un fenómeno cultural muy típicamente rioplatense, de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, que es el criollismo popular, que es un artefacto literario, ¿no? Es una forma, el criollismo popular es una forma literaria que consiste en usar la voz del gaucho para hablar diciendo cosas en nombre del pueblo y, por extensión, en nombre de la nación. Eso también incluye, por supuesto, usar el cuerpo del gaucho, la figura del gaucho, ¿no? La imagen del gaucho como encarnación del pueblo argentino y como, por extensión nuevamente, como prototipo, digamos, mítico de lo argentino. El criollismo popular arrancó, seguramente muchos de ustedes lo conocen bien, arrancó con la invención de un género literario nuevo, muy novedoso y diferente en las guerras de independencia en Argentina y en Buenos Aires y en Montevideo, que fue la poesía gauchesca, que era un género muy particular porque era un género literario escrito, pero sin embargo se escribía imitando la oralidad popular, ¿no? Era un género escrito que imitaba el habla popular del bajo pueblo, del mundo rural, con modismos plebeyos. En ese género el que hablaba era un gaucho, y ese gaucho decía verdades a nombre o en nombre del pueblo. Era como género literario un género muy extraño, es único en América Latina, no había nada parecido en esa época, un género que transgredía, cruzaba la frontera muy rígida en ese momento entre el mundo de lo letrado y el mundo de la oralidad popular, ¿no? En un momento, piensen ustedes, en el cual la inmensa mayoría del bajo pueblo no sabía leer ni escribir, ¿no? Surgió en un momento muy particular, que es en una revolución social, no casualmente surgió en ese momento, es en ese momento en el cual se da
una franja, una zona de contacto entre el mundo de las élites, el mundo letrado y el mundo popular, que es el que habilita una revolución, ¿no? En ese momento en el cual las fronteras entre élite y bajo pueblo se volvieron más permeables, en donde hubo contactos políticos de todo tipo, es que surge este género literario un poco del encuentro, como decía Josefina Ludner, entre una dirigencia política que tenía que bajar a apelar al bajo pueblo, invitarlo a la acción política, invitarlo a involucrarse en la revolución, y a la vez un escenario en el cual la vociferación del bajo pueblo, los vivas, los mueras, las consignas políticas también ascienden y ocupan el centro de la escena, ¿no? En ese contacto entre lo plebeyo y lo letrado surge este artefacto literario y cultural que fue la poesía gauchesca. Ese género siguió reproduciéndose en las décadas siguientes, hay toda una historia larga al respecto que hoy no voy a referir, pero tiene una transformación bien interesante a partir de la década de 1870, 1880, que es que ese género y ese artefacto genera un fenómeno literario increíble, que es la proliferación de literalmente decenas de miles de libritos, folletos baratos con historias de gauchos rebeldes que consume el bajo pueblo con fruición. Un fenómeno editorial imparable en un momento en el cual un libro, digamos, entre comillas, culto, vendía 100, 200, 300 ejemplares. Estos libros de consumo popular vendían literalmente 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 ejemplares, ¿no? Es un fenómeno realmente increíble de historias de gauchos que sistemáticamente enfrentan la ley del Estado, enfrentan a los oficiales de policía o militares, enfrentan a los poderosos, a veces también a los estancieros. Esas historias de gauchos rebeldes contaminaron muy rápidamente toda la primera cultura popular comercializada que hubo en estos años, los folletos, pero también el circo criollo con historias de gauchos matreros como Juan Moreira, los tablados de los teatros, la publicidad, cuando arrancó el cine, también el cine, algunos de los primeros éxitos del cine mudo argentino son películas de gauchos rebeldes, la radio, en fin, en todos los formatos posibles, estas historias de gauchos matreros tienen una influencia enorme en la cultura argentina, ¿no? Entre otras cosas, ese furor por historia de gauchos matreros es lo que explica que una de esas decenas y decenas de historias que circulaban entonces, que es Martín Fierro, cuya primera parte se escribió en 1872 y que fue la que inició el fenómeno de ventas masivas, ¿no? Uno de esos personajes terminara entronizado como emblema de lo argentino. Ustedes seguramente lo saben, que el primero que propuso que el Martín Fierro fuese considerado la Ilíada argentina, ¿no? El gran poema nacional, fue Leopoldo Lugones en unas conferencias que dictó en 1913, y el Estado argentino retoma esa idea que fue recibida con frialdad al principio, a fines de la década de 1930, e instaura un culto al gaucho como el que conocemos hoy, digamos, patrocinado por el Estado, ¿no? Esta historia es algo bastante conocido. A mí me interesaba en mi libro reponer toda la historia previa, cómo se llegó a que un intelectual de clase alta, nacionalista, más bien de derecha, como Lugones, propusiera esto en 1913 y el Estado lo aceptara más tarde. Y esa historia que trato de reconstruir en mi libro explica un poco que en verdad lo que propuso Lugones era ya un hecho consumado. El gaucho, cuando él propuso que fuese emblema nacional, el gaucho ya era emblema popular, era un emblema ineludible, había sido convertido en emblema por el consumo mismo de las clases bajas de estas historias de gaucho, y lo que hizo Leopoldo Lugones en todo caso fue tratar de maniobrar de alguna manera para aceptar ese hecho consumado y a la vez tratar de limarle las asperezas, porque la figura de Martín Fierro era una figura bastante
bastante complicada para erigir sobre ella un culto nacionalista, ¿no? Como emblema nacional, el gaucho encarnado Martín Fierro es un emblema rarísimo, es un emblema muy complicado y muy diferente de otros emblemas nacionales, porque es una figura rebelde, pero además es una figura que se rebela contra el Estado. Supuestamente los emblemas nacionales son emblemas que invitan a la unidad, que invitan a los ciudadanos a sentirse parte del Estado, ¿no? Invitan a la lealtad hacia el Estado. Y poemas como Martín Fierro y mucho más Juan Moreira y todos los demás, en verdad lo que nos dicen una y otra vez es que la ley del Estado es injusta, que la ley de los de arriba es ilegítima y que hay más justicia en la daga, en el cuchillo del gaucho que mata, que en la ley que lo hace, que lo persigue, ¿no? Como emblema es entonces un emblema rarísimo, complicado, y me interesaba a mí reponer en este libro que escribí, reponer lo que llaman en el libro la efectividad cultural de las clases bajas, es decir, cómo las clases bajas son las que, mucho antes que los intelectuales, imponen de alguna manera este emblema tan curioso. Pero la verdad, les cuento que no fue esa pregunta lo que me llevó a escribir ese libro, no fue el interés por esa pregunta lo que me llevó a interesarme por el criollismo popular y a escribir un libro sobre el criollismo, que yo no tenía pensado hacer eso. Yo me acerqué al criollismo popular. Hay un ruido, perdón, ahí, no sé si lo escuchan ustedes. Les decía, ahí está, gracias. Me acerqué al criollismo popular por otra pregunta, que es la pregunta que orienta mi trabajo hace ya bastante tiempo, que es la pregunta acerca de cómo afectó en la historia argentina las diferencias étnico-raciales entre los argentinos y argentinas, ¿no? Cómo afectó nuestro pasado y cómo afecta a nuestro presente el hecho de que tenemos orígenes étnicos diversos y colores de piel distintos, ¿no? Ustedes saben que Argentina es uno de las excepciones en América Latina, en el sentido de que sus élites dirigentes propusieron un mito de unidad nacional, que es la idea de que Argentina es un país blanco y europeo. La mayoría de los otros países propusieron mitos de unidad nacional que decían más bien que sus países eran países de mezcla, países mestizos, ¿no? Argentina eligió imaginarse como un país blanco y europeo, con todas las consecuencias discriminatorias y racistas que eso implica, y a mí me interesaba ver o preguntarme, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo sobre todo el bajo pueblo en Argentina, las clases populares, con esta visión blanqueadora que de algún modo invisibiliza o castiga las presencias que no son suficientemente blancas o que no son blancas en absoluto, ¿no? Cuando me interesó este tema y empecé a indagar, me encontré con un problema propio de historiador, que es un problema de fuentes. El tema de las diferencias de color entre argentinos y argentinas es un tema sobre el cual hasta hace algunos años no se hablaba abiertamente. Y además las clases populares en general dejan poco registro escrito, sobre todo cuando uno se va más hacia atrás, ¿no? Con lo cual me puse a buscar en las fuentes, en los documentos, y no encontraba que ese tema estuviese tematizado de manera abierta, ¿no? Sí encontraba racismo, pero no encontraba reacciones frente a ese racismo tematizadas de manera abierta en las fuentes escritas. Y fue así que, buscando en el archivo, empecé a darme cuenta que la cultura argentina, la sociedad argentina, tematizó esta cuestión en el pasado, no de forma directa, abierta, confrontativa, ¿no? Confrontando con ese racismo de manera abierta, sino más bien de una manera indirecta, oblicua, que era a través de la creación de imágenes de la nación, imágenes del pueblo, que reponían la presencia de lo no blanco, de alguna manera. Y así es que llegué al criollismo popular, porque empecé a advertir que en este primer fenómeno de cultura popular comercializada, que fueron estos folletos de historias de gauchos matreros, con mucha insistencia se relacionaba la figura del héroe gaucho con lo no blanco. De diversas maneras. Por ejemplo, en Juan Moreira, diciendo que los gauchos eran
de tez morena, que era una estilización, digamos, una elección del escritor, porque sabemos que el Juan Moreira real no era de tez morena, era de tez blanca, de ojos claros inclusive, o en el Martín Fierro asociando o presentando un mundo gauchesco en el cual está lleno de negros, el negro al que Martín Fierro mata, pero hay más de 20 personajes negros en el Martín Fierro mencionados, o relacionando los gauchos con el mundo indígena o con lo mestizo. De diversas maneras, el criollismo popular construía una imagen del pueblo argentino y implícitamente luego entonces de la nación argentina como un pueblo heterogéneo racialmente, ¿no? Étnica y racialmente heterogéneo. De alguna manera indirecta, sin decirlo de manera explícita y abierta, el criollismo popular confrontaba con esos discursos blanqueadores que patrocinaba el Estado, ¿no? Esto que hoy es el capítulo 5 del libro, un capítulo cuyo título es ¿De qué color es un gaucho? Ese es el núcleo inicial de esa investigación. Eso es lo primero que escribí, lo primero que me interesó, y tirando de la punta de ese ovillo es que, sin proponérmelo, terminé escribiendo todo un libro sobre el criollismo popular, porque fui encontrando otras cosas importantes. Les cuento una más para no demorarme mucho, que son los capítulos que le siguen a eso, que es que el criollismo popular también confrontó de manera implícita con las narrativas históricas, las narrativas de la historia que estaba proponiendo ese Estado argentino en formación en esa época, ¿no? Ustedes saben que el primer historiador profesional argentino fue Bartolomé Mitre, fue el primero que escribió una historia comprensiva, digamos, de la Argentina luego de la Revolución de Independencia, que es la historia de Belgrano, que escribió en su momento. Bartolomé Mitre escribió esa historia que ustedes conocen, una historia contada muy desde el punto de vista de Buenos Aires, una historia en la cual la gesta de la independencia había sido básicamente una gesta porteña, conducida por una dirigencia porteña que tuvo que cargar con el peso muerto de todos esos caudillos del interior que no entendían la tarea de la unidad nacional, y Buenos Aires había tenido que remontar, digamos, ese peso muerto. Lo estoy simplificando muchísimo, pero un poco esa historia que contó Mitre estaba muy fuertemente anclada en el proceso, la Revolución de Mayo, el proceso en Buenos Aires, en lo que hacía la dirigencia porteña, y las dirigencias del interior fueron construidas un poco como caudillos salvajes que no entendían entonces los imperativos del momento, ¿no? Esa historia es la historia que se enseñó en las escuelas desde la época de Mitre en adelante. Mitre, como político, él mismo barrió militarmente, digamos, cuando él fue presidente de la Nación y un poco antes, barrió militarmente con el Partido Federal en todo el país, y luego, y además produjo una narración de la historia que colocaba al federalismo entonces como una fuerza marginal y retardataria. Es decir, barrió con el federalismo tanto físicamente, ¿no? Exterminándolo, como narrativamente. Y lo que yo encontré en mi trabajo es que de manera implícita el criollismo popular con mucha insistencia contaba historias en disidencia respecto de esa historia que estaba enseñando la escuela en ese momento, ¿no? Con mucha frecuencia en el criollismo popular, la reivindicación de la figura de ese gaucho rebelde como Moreira o como Martín Fierro, que era un gaucho solitario, en muchos momentos se conectaba con la reivindicación del gaucho en Montoneras, un gaucho como sujeto colectivo, digamos, y con la reivindicación de algunos caudillos federales, sobre todo los últimos, y particularmente la figura del Chacho Peñalosa, es la que más atención mereció por parte del criollismo popular. Chacho Peñalosa, representado en estas historias criollistas como una especie de Juan Moreira en otro ámbito, ¿no? Como una víctima de un poder injusto, igual que Juan Moreira.
de alguna manera el criollismo popular planteaba lo que yo llamo en el libro una especie de revisionismo popular anterior al revisionismo de los intelectuales, que surgió o que despegó más bien en la década de 1930, mucho antes que eso, las historias de gauchos rebeldes contaban entonces las gestas heroicas de algunos caudillos. Casi nunca Juan Manuel de Rosas, que no es una figura que los autores criollistas en general hayan reivindicado, muy pocos los reivindicaron, algunos sí, pero en general no, pero sí los caudillos federales, los últimos, ¿no? los de la época del Chacho Peñalosa, ¿no? Es un revisionismo histórico popular anterior al revisionismo rosista de los intelectuales, que también planteó una crítica muy aguda a la civilización, ¿no? En el momento en el cual se construía un Estado y un mercado nacional en nombre de la civilización, historias como las de Martín Fierro y muchas otras, algunas de manera explícita, decían que la civilización era una mentira, que la civilización solo estaba trayendo penurias para el criollo pobre, que la civilización solo estaba beneficiando a los gringos y a los estancieros, pero no a los habitantes de este suelo. E incluso hay un capítulo del libro dedicado a una figura muy peculiar, que es un payador criollo, que se llama Martín Castro, muy poco conocido, que incluso a través de la voz del gaucho llegó a contar la historia argentina como una contrahistoria contada desde el punto de vista de los pueblos originarios a fines de la década de 1920, cuando ningún intelectual todavía se le ocurría plantear una cosa de ese tipo. Los intelectuales van a llegar a este tipo de miradas mucho después. Así que de muchas maneras también el criollismo popular, así como ponía dudas sobre esta imagen de la Argentina blanca europea, también sembraba dudas sobre esta narrativa de la civilización centrada en Buenos Aires y sobre todo en el Partido Liberal, el Partido Unitario y el Partido Liberal, ¿no? Me interesaba entonces, y con esto ya voy cerrando, si tenemos tiempo para charlar un poco más, reponer o visualizar el peso enorme que tuvieron estas visiones de lo argentino construidas o bien por figuras populares o bien difundidas gracias al consumo enorme que le dieron las clases populares, el peso enorme que tuvieron a la hora de orientar intelectualmente el desarrollo de nuestro país, ¿no? Así como Leopoldo Lugones, en verdad, estaba maniobrando sobre un hecho consumado, no fue él que eligió que el gaucho sea el emblema nacional. Si él hubiera podido elegir libremente, no habría elegido el gaucho, porque era un personaje complicadísimo. Basta ver cuando los nacionalistas más militaristas en la década de 1930 empiezan a usar el Martín Fierro para la prédica nacionalista, tienen problemas enormes para justificar por qué están elogiando un gaucho que era desertor, ¿no? Nada peor para un militar que un desertor. Pero además Martín Fierro, si ustedes lo leen, habla pestes de los militares. Dice que los militares argentinos son corruptos, que no sirven para nada. Realmente es el poema menos indicado para usarlo para un culto nacionalista. Y así como impusieron las clases, así como el consumo popular impuso esta idea del gaucho rebelde, también de alguna manera preparó el camino para la llegada del revisionismo histórico de los intelectuales, que es, como les decía, es posterior, ¿no? Que tengamos hoy como emblema nacional un poema y una figura como Martín Fierro, con ese carácter tan complicado que les decía, es un poco un índice o ejemplo del carácter desgarrado que tiene la construcción de la nación en Argentina, ¿no? O dicho en otros términos, y esta es una idea con la que estoy trabajando también hace un tiempo, que las clases dirigentes en nuestro país no consiguieron presentar una visión acerca de nosotros, acerca de quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los cuerpos que nos representan, no consiguieron presentar una visión de lo argentino capaz de resultar hegemónica, y en nuestro país conviven visiones contrapuestas, algunas realmente en tensión y antagónicas, respuestas diferentes acerca de
qué somos como país, quiénes somos, de dónde venimos y, por supuesto, hacia dónde vamos. Bueno, dejo por aquí, así tenemos un rato largo para poder charlar entre todos. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. No sé si alguien ya tiene alguna pregunta o reflexión, que se anime. Si no, comenzamos nosotros, no hay ningún drama. Bueno, yo pregunto. Ahí la compañera Virginia, profe de historia. Ya estamos buscando. Pregunta a Virginia si podría decirse que es un triunfo de una minoría este símbolo. No, yo diría que más bien es lo contrario. Es decir, que este símbolo fue impuesto de alguna manera por las clases populares. Es decir, que no fue una decisión de una minoría intelectual, como sí fue el caso en otros países, donde es un grupo minoritario el que presenta algún símbolo, algún emblema que luego se termina convirtiendo en emblema nacional. Es un símbolo generado de principio a fin con una participación popular insoslayable. Desde la época de la poesía gauchesca, desde este invento que les decía tan peculiar, que es que de pronto quien habla en nombre del pueblo no es un letrado, sino que es un plebeyo y que habla como tal, habla como plebeyo. Un gaucho, que además, gaucho en la época de la independencia, una palabra que tenía un sentido delincuencial, ¿no? El gaucho era el cuatrero, el gaucho era el que se internaba en la campaña para quedarse con ganado ajeno, ¿no? Para faenar ganado ajeno. El hecho de que esa figura sea la que de pronto está revestida de legitimidad para hablar en nombre del pueblo, tiene que ver entonces con el protagonismo popular que tuvieron las clases bajas en la época de la independencia, y con un hecho muy distintivo, me parece a mí, de nuestro país, que es que ese protagonismo popular, ese protagonismo plebeyo en la política nacional, ha sido una constante durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta hoy. Y esa constante es la que, me parece a mí, generó una legitimidad para que sea una voz plebeya y un cuerpo plebeyo, como el cuerpo del gaucho, el que represente a la nación. Un cuerpo plebeyo que además, repito, es rebelde, no es un plebeyo dócil, ¿no? Es un plebeyo rebelde. Que en nuestro país esa figura tenga esa legitimidad y la voz popular tenga una legitimidad tal, si ustedes hacen un recorrido, digamos, por la literatura argentina, la voz popular es absolutamente central en todo el canon literario argentino. Tomen ustedes cuáles son las principales obras, las columnas que sostienen el canon literario argentino, y en todas ellas, para elogiarlo o para demonizarla, está la voz popular en el centro, ¿no? Está la voz popular en la poesía gauchesca, por supuesto, está la voz popular en el primer cuento argentino, El Matadero, de Esteban Echeverría, la voz plebeya para demonizarla, está la voz popular en El Facundo de Sarmiento, en Un lugar central, está la voz popular en Una excursión a los Indios Ranqueles, de Mansilla, está la voz popular, por supuesto, en el Martín Fierro y en toda la literatura gauchesca de esa época, está la voz popular en Borges. Borges, la figura del compadrito, que es la traducción urbana de la figura del gaucho, ¿no? El cuchillero suburbano es la transposición urbana del cuchillero gaucho. Borges es enteramente, su literatura gira enteramente en torno de la voz popular, y uno podría seguir así hasta el presente, ¿no? De Borges a, no sé, a Washington Cucurto o a Gabriela Cabezón Cámaras. La voz popular tiene una centralidad insoslayable en la literatura argentina, y eso es porque la voz popular tiene una legitimidad para representar lo argentino que en otros países no tiene esa legitimidad, ¿no? Hay literaturas comparables en otros países, por ejemplo, la literatura de cowboys en Estados Unidos, que también existió, también se vendían libros de cowboys y demás,
pero no hay nada comparable en el sentido del peso literario que tiene. Ningún escritor de renombre norteamericano hizo de la literatura de cowboys su material, ¿no? Como sí Borges hizo de la literatura de compadritos o gauchesca. Así que creo que con eso responde un poco la pregunta de Virginia. Gracias, Ezequiel. Gaby, que levantó la mano. No te escuchamos, Gaby, lo tenés en silencio. Habilitados. Hola, disculpen que se me cortó. Es vivir en el subdesarrollo, es esto. Pude conectarme con teléfono. No, lo que quería preguntar es qué relaciones se podrían establecer, si es que se puede, entre esta literatura popular y esto de los orilleros y Borges, digamos, y cómo eso aparece, y los inicios del tango. La primera, digamos, no el tango de hoy, sino los inicios del tango. Y cómo hoy esa identidad, que en definitiva se constituye a través de esta literatura, aparece, digamos, representada en los sectores urbanos, en los sectores urbanos de lo que llamamos el interior, no sé si soy clara, es decir, ¿aparece el criollismo y lo tenemos presente o es solo aquello que vemos como los grandes festivales que en un punto están atravesados por el comercio, digamos, y por la divulgación de lo comercial? Bien. Bueno, buenísimas las preguntas. Arranco por la segunda. Hay todo un aspecto del que no hablé en la presentación, está un poco referido en el libro, que es que en verdad la figura del gaucho inicialmente era una figura bonaerense, ¿no? Era una figura, digamos, de la región pampeana. No es una figura que tuviera presencia en otras partes del país. Es decir, estamos hablando de un emblema nacional que inicialmente es un tipo social que solo habitaba en una parte del país, ¿no? Esto se expandió un poquito ya en las guerras de independencia, hay, digamos, una apropiación de la palabra gaucho y de la identidad gaucha también en Salta con los gauchos de Güemes, aparentemente los que estudiaron la cuestión, porque, como suele pasar mucho en la política argentina de todas las épocas, incluyendo la actual, los ejércitos realistas, para desacreditar a los patriotas, los llamaban gauchos, ¿no? Para relacionarlos con esa cosa delincuencial, y entonces retomaron los seguidores de Güemes, retomaron ese epíteto, lo dieron vuelta, lo invirtieron la carga y lo tomaron como signo de orgullo, y de allí los gauchos de Güemes, los gauchos infernales. Así que Salta ya en la época de la independencia tiene se apropia, se hace local lo gaucho también en Salta, ya no es solo bonaerense. Y hay toda una historia por la cual el culto al gaucho se va volviendo un culto efectivamente de alcance nacional. Sabemos que la literatura, la poesía gauchesca circuló muy extensamente en distintas zonas del país, circuló en Córdoba, circuló en Catamarca, circuló en La Rioja en su momento. Los impresos baratos de tema gauchesco de la década de 1880 también alcanzaron todo el país, y sobre todo los circos criollos, circos itinerantes, llevaron la figura del gaucho rebelde por todas partes, ¿no? Ahí en el libro recupero un documento de 1905, donde hay una mujer de Chaco, en ese momento Chaco todavía territorio con mucha presencia indígena, una mujer indígena que apenas hablaba el castellano con dificultad, que le contó al informante que, bueno, que los caciques de la zona estaban todos medios alborotados y con rencillas entre ellos, y dijo esta mujer: todos se quieren hacer los Moreira, ¿no? 1905, una mujer indígena del Chaco ya sabía, el Chaco ya había llegado, posiblemente más por los circos que por los impresos. No lo sé eso, pero sospecho que más por el circo que por los impresos.
Y hay toda una historia por la cual distintos grupos locales se van apropiando de la figura del gaucho hasta hacer, como es hoy, de la palabra gaucho una especie de sinónimo de lo criollo en cualquier provincia que sea, ¿no? Lugares donde no había gauchos, no sé, en San Juan no había gauchos, no, es una palabra extranjera en San Juan. Bueno, en algún momento los arrieros locales se los comenzó también a llamar gaucho. Así que se amplió el culto al gaucho y se hizo verdaderamente nacional, con una apropiación que también es desde abajo, no es solo desde arriba, de las élites, ¿no? El culto al gaucho hoy tiene para mí sigue teniendo una presencia muy fuerte. Para hablar de nuevo de Salta, bueno, en Salta hay grandes celebraciones del culto al gaucho con participación popular, en toda la provincia de Buenos Aires, en cada pueblo hay muchos festejos gauchescos y demás. Pero si ustedes ven un fenómeno tan interesante como el culto al gauchito Gil, que está en todo el país, si ustedes ven las historias que cuentan los creyentes acerca de quién fue Antonio Gil, son historias de gauchos matreros. Gauchito Gil fue un gaucho matrero, ¿no? Los poderes que tiene devienen de las injusticias que cometió el Estado contra su persona. Es una figura un gaucho matrero. Es decir, sigue siendo, el criollismo popular sigue teniendo una pregnancia bien interesante en nuestras culturas populares de otra manera, ¿no? Se desplazó un poco al más allá, si ustedes quieren. La politicidad de la figura del gaucho ahora ya no es de este mundo, está en otro mundo, pero sigue teniendo esa presencia y esa pregnancia. Y sobre la pregunta sobre los orígenes del tango, es una pregunta complicada para responder de manera breve. La separo en dos cuestiones, ¿no? La figura del compadrito y del orillero y del cuchillero de las orillas y demás, eso viene directamente de la literatura criollista. Eso es directamente una transposición de la literatura criollista. De hecho, los textos criollistas de la década de 1840, 1830 y demás, y posteriores, hablan de los compadritos. Es una figura que incluso la propia palabra viene del criollismo popular. En cuanto al tango como música y como baile, ahí la historia es mucho más compleja. El tango no tiene una relación con el mundo rural, el tango es un fenómeno enteramente urbano. Hay una historia muy larga y compleja, fascinante, de los distintos ritmos que confluyen en el tango, uno de los cuales es la milonga, pero la milonga, contrariamente a lo que uno imagina, no es rural, la milonga es urbana. La milonga arranca en la ciudad y de allí pasa a los payadores rurales, ¿no? Los payadores rurales gauchescos iniciales no payaban usando milonga, payaban usando la cifra. La introducción de la milonga a la payada es muy posterior, tiene que ver con Gabino Ezeiza, que era uno de los payadores más legendarios, que era un afroporteño. La milonga viene de ese ámbito, de los afroporteños, con influencia además en el primer tango de la habanera, que venía desde España, pero venía en verdad desde Cuba, ¿no? De Cuba a España y de España a Buenos Aires. Hay toda una circulación muy compleja y fascinante que da lugar, que produce el tango como género musical, y que no viene del mundo rural. Pero sí hay algo interesante, que es que muchos de los primeros tangos hablaban de los gauchos. Las letras de los tangos, se los llamaba tangos criollos, algunos de los primeros tangos. Muchas de las letras más famosas de las primeras hablaban de los gauchos, del mundo rural. Piensen ustedes en La Morocha, uno de los primeros tangos que fueron un gran éxito en 1905. La Morocha es la compañera del noble gaucho porteño, así dice la letra, ¿no? Así que hay mucha relación entre lo gauchesco y lo tanguero en los inicios. Carlos Gardel, muchas veces se lo olvida, pero Carlos Gardel se hizo famoso como cantor de folclore bonaerense antes de haber cantado su primer tango. Ya era una estrella en Buenos Aires cantando folclore bonaerense, antes de haber conocido el tango y de haberlo cantado. Después se hizo una mega estrella internacional como estrella de tango, pero hasta el final de su trayectoria, hasta el momento en que murió, cerca del 30% del repertorio de Gardel eran canciones camperas
gauchescas, canciones camperas bonaerenses, no tango, ¿no? Así que en el primer tango hay mucha relación entre lo gauchesco y lo tanguero, ¿no? Bárbaro, Ezequiel, muchas gracias, muchas gracias. Yo a veces doy vueltas y termino en el peronismo. Puntualmente, bueno, tengo un compañero acá que está conectado que dice que el peronismo es una máquina de apropiarse de cosas de otros. Eh, bueno, se puede discutir. Pero bueno, preguntarte, a lo mejor desarrolles algunas generales de cuál fue el rol asignado a lo gauchesco, más a lo mejor nacional, popular, que le dio el peronismo en sus orígenes. Bueno, sí, si vos querés llamarlo en esos términos de apropiación, sí hubo una apropiación muy fuerte. Más que apropiación, diría que todos los varones de la edad de Perón, todos los adultos del año 1945, se habían criado en una cultura en la cual el criollismo era absolutamente central, ¿no? En el peronismo, el criollismo popular estuvo muy presente. La última parte del libro refiere a eso, tanto en los mensajes y las políticas desde arriba del Estado, de Perón y demás, como desde abajo. No es algo que el criollismo que haya introducido Perón desde arriba. Sabemos que en el propio 17 de octubre de 1945, el momento fundacional del peronismo, había gente disfrazada de gaucho en Plaza de Mayo, lo dicen los diarios, es decir, y eso fue una constante en los actos peronistas posteriores, que es que algunos de los seguidores van ataviados como gauchos, con carrozas y demás, alusivas a lo gauchesco. Y Perón, desde el principio, desde antes de ser un político conocido, utilizaba el criollismo popular para transmitir sus mensajes. Citaba todo el tiempo a Martín Fierro, sabía de memoria pasajes muy largos del poema. Y bueno, si ustedes quieren no sé si lo llamaría apropiación, porque en verdad realmente Perón se había criado, ustedes saben, en la provincia de Buenos Aires, bebiendo de esa fuente cultural tan presente que el criollismo, además en su caso de una manera particularmente intensa, por una cuestión totalmente azarosa, el cráneo de Juan Moreira, el verdadero Juan Moreira, estaba en la casa de Perón cuando él era chico. Tenían el cráneo de Juan Moreira, hay una historia larga por qué llegó a sus manos y demás, después lo donaron a un museo, pero él jugaba con el cráneo de Juan Moreira. Su padre le regaló el Martín Fierro cuando se graduó en el colegio militar y le dijo el padre, este libro, vos tenés que recordar siempre que sos un criollo, antes que nada, ¿no? El criollismo realmente era parte de la vida de todos los varones de la edad de Perón, ¿no? Todos se criaron mamando el criollismo popular, de modo tal que fue el criollismo popular absolutamente central en la cultura del peronismo. Perón, en sus actos de campaña de 1946, insistentemente se presentaba como alguien que venía a redimir a los criollos que habían sido postergados por 100 años, ¿no? Él se presentaba literalmente en estos términos, ¿no? Es decir, que a los criollos, a los cuales este país los dejó en banda durante la organización nacional, mi movimiento los viene a redimir. Y Evita también presentaba su movimiento como un movimiento gaucho. Es decir, el criollismo popular es absolutamente central en la cultura del peronismo, y no necesariamente en su faceta más nacionalista, como la de Lugones, que más bien barría bajo la alfombra el aspecto rebelde del gaucho, ¿no? Perón, una de las cosas que citaba del Martín Fierro es esta famosa imagen, que en verdad no es de José Hernández, es una imagen muy antigua, que es esa imagen que dice que la ley es tela de araña, ¿no? Que solamente atrapa a los bichos chicos, porque los bichos gordos lo atraviesan sin problema, ¿no? Esa frase, que es una de las frases más críticas del Martín Fierro respecto de la ley,
que dicho sea de paso es una frase que dice el payador Moreno, no la dice Martín Fierro, es una frase de boca de un negro. Esa frase es la que repetía Perón para decir que, bueno, que la ley hasta su llegada había sido una ley injusta y que él venía a cambiar eso, ¿no? Hacer una ley justa para el pueblo. Así que estaba muy presente en la cartelería, si ustedes ven los afiches publicitarios del peronismo, la figura del gaucho está utilizada muchas veces, es absolutamente central del peronismo. Muchas gracias, Ezequiel. Germán tiene la manita levantada. Métele, Germán. Bueno, Pablo. Ezequiel, dos consultas. ¿Usted no cree que fue utilizado el gaucho desde el día 1 solo para hacer una nación y unir a un país o un territorio que debía defender sus fronteras y crear, digamos así, una nación? Como lo fue abandonado, como recién hablábamos, y Perón volvió a tomarlo de alguna manera para crear otra identidad, ¿no cree que ha sido utilizado en ese punto? Porque, a ver, yo soy profe de folclore, y veo en representaciones de libros, solo encuentro gauchos, como usted dice, de Buenos Aires, y solo encuentro gauchos de Güemes, de Salta. Y me costó muchísimo poder encontrar un gaucho santafesino, un gaucho cordobés, un poco más fácil, y decir, bueno, esta es nuestra identidad, ¿por qué tenemos esta ropa? ¿Por qué utilizamos tal cosa? Eso no es a nivel país, por ejemplo, o un colla, a nivel país no está relacionado. Solo la gente ve un gaucho y decir, bueno, cómo se vestían en el sur del bonaerense, quiero decir, o cómo está todo centralizado en Buenos Aires. Yo creo que ahí eso marca nuestras diferencias entre la gente del norte, entre, por decir, un negro, un blanco, lo que hablábamos hoy al principio. El no tener la cultura tan desarrollada hace que creamos diferencias. Yo escucho a un cordobés hablar y me río, por decirlo de alguna manera, o escucho a alguien del norte y me río. Y ellos, no sé si pasará lo mismo, pero siempre creamos diferencias entre nosotros mismos y somos todos del mismo lugar. Creo que esas diferencias se crearon desde un inicio, cuando realmente dijimos, esta es nuestra persona, nuestro gaucho blanco, y el resto, bueno, son provenientes de indios, de mezclas o lo que sea. Bueno, sobre lo primero, sobre el uso político de la figura del gaucho, hoy recordamos más o tenemos más presente el uso del gaucho como emblema nacionalista, ¿no? Como un emblema que más bien utilizó la gente más de derecha, más tradicionalista, más... pero la verdad es que hubo usos políticos de la figura del gaucho de todo tipo, y de hecho los primeros que usaron políticamente la figura del gaucho no fueron los de derecha, sino los anarquistas. El primer uso político de la figura del gaucho rebelde lo hicieron los anarquistas, el suplemento cultural del diario de la protesta, le llamaba Martín Fierro, de hecho, y lo hicieron porque la verdad es que como emblema a nadie le viene mejor el gaucho que a un anarquista, ¿no? Porque un gaucho que anda los cuchillazos contra los milicos, los cuchillazos que dice que la ley del Estado es una porquería, y además un gaucho que además, como pasaba mucho en literatura criollista, se queja de que están alambrando la tierra, se queja de los alambrados, ¿no? Es perfecto, está como mandado a hacer por un anarquista. Los anarquistas le sacaron provecho enormemente a la figura del gaucho como para transmitir su mensaje. De modo tal que el gaucho siempre fue un emblema políticamente disputado. Nadie se lo pudo apropiar del todo, todos lo trataron de usar de alguna manera, con mayor o menor éxito, pero políticamente es una figura muy inestable. El uso nacionalista que conocemos más se chocó siempre con ese costado rebelde, antiestatal y crítico de los de arriba que tiene el criollismo y que es imposible quitárselo, ¿no? Se puede tratar de barrer bajo la alfombra, como hizo Lugones, pero uno lee el Martín Fierro y sale por todos lados. No hay manera de esconderlo. Y la prueba está en que, bueno, el gaucho y la figura del gaucho en los años 70 tuvo una apropiación política y un uso político muy intenso por parte de los grupos guerrilleros también, ¿no? El propio nombre de Montoneros hace alusión a esa figura, ¿no? Así que políticamente ha sido siempre disputado. Y por supuesto,
cualquier emblema nacional, cualquier construcción de una identidad, como sea que uno la construye, implica trazar una frontera que deja adentro algunas cosas y afuera otras, que coloca en un lugar central a algunos y por ello mismo desplaza de ese lugar a otros. Indudablemente que el gaucho es un emblema implica, bueno, que el indio no es un emblema. Que el gaucho es un emblema implica que la mujer no es un emblema, porque el criollismo ha sido muy masculino en toda su... como fenómeno, es un fenómeno enteramente masculino y bastante patriarcal, de hecho. Cualquier, digamos, definición de identidad, cualquier emblema, supone un recorte que deja fuera, margina y desplaza a otros, ¿no? Dicho esto, sin embargo, quiero resaltar algo que dije rápidamente en mi presentación, que es que también la figura del gaucho fue disputada étnicamente. Al gaucho se lo asoció con lo negro, se lo asoció con lo indígena, se lo asoció con lo mestizo, de una manera tal que también sirvió de canal para reponer la presencia de todas estas figuras como parte de la nación, ¿no? Así que no es solamente que estando el gaucho quedan desplazadas las demás, eso sí sucede, pero también la figura del gaucho las trae esas otras figuras en un papel secundario, pero por lo menos más visible que el que le otorgaban los discursos dominantes de la nación, que es un no lugar, ¿no? La marginalidad absoluta o la invisibilidad, ¿no? Y lo último, respecto a la extensión nacional, no es raro que no encuentres gauchos fuera de Salta y la región pampeana, porque, como decía antes, efectivamente no lo sabía. Hay una figura muy interesante a la cual le dedico uno de los capítulos, que es Buenaventura Luna, uno de los padres fundadores del folclore argentino, junto con Atahualpa Yupanqui, eran las dos figuras estelares, digamos, del folclore en los años 30. Buenaventura Luna era sanjuanino, y el folclore que él conocía y que él con sus grupos promovía era el folclore de San Juan, era el folclore de su provincia, y él era una persona, escribía mucho, era además un militante político, una persona con mucha reflexión, y tiene textos en los cuales él se pregunta realmente si puede hablarse de gaucho como emblema de la nación, siendo que en San Juan no había gauchos. Y él termina él mismo decidiendo usar la figura del gaucho para su folclore, hace una especie de alquimia por la cual a los arrieros sanjuaninos los empieza a llamar gauchos y listo, ¿no? En lugar de arriero lo llama gaucho y ya está, ¿no? ¿Por qué lo hace? Él lo dice abiertamente. Dice, porque la potencia, el poder, digamos, narrativo que tiene el Martín Fierro, el poder que tiene la figura del gaucho por una reivindicación de lo criollo, que es lo que a él le interesaba, es tan enorme que es insoslayable. ¿Sí? Entonces, en lugar de combatirlo y tratar de hacer un folclore de arrieros, que también lo hizo, en lugar de tratar de inventar un arriero contrapuesto a la figura del gaucho, que dicho sea de paso es lo que intentaron las élites tucumanas cuando promovieron el folclore del noroeste, ¿no? Que fueron una figura de un criollo manso, alternativa a la del gaucho porteño, rebelde. Buenaventura Luna lo reventó porque es una especie de síntesis entre las dos cosas. Dijo, bueno, todos los criollos son gauchos, por ende, todos los criollos son rebeldes, el gaucho representa la criollidad de todo el país, cada provincia tiene sus gauchos, cada uno se viste de tal o cual manera, pero son todos gauchos, listo. Y con eso, digamos, aunó las distintas criollidades con esa figura, para él revolucionaria, del gaucho rebelde y del Martín Fierro, ¿no? Gracias, Ezequiel. Acá la profe Clary Costas comenta, se podría decir que más que racismo, lo que existe es una discriminación de orden económico, ya que no se discrimina a los extranjeros por serlo, sino por pobres. Supongo que se refiere al momento actual, ¿no? O en general, digamos. Ese es el tema que a mí me interesa. En Argentina, efectivamente, el insulto racista está en función de un ataque a lo plebeyo, a lo pobre, es decir, un ataque a la clase. Es un insulto que se emplea para desacreditar al bajo pueblo,
Pero esto no es un equívoco. No es un equívoco. Ese insulto racista, por el cual la gente que desprecia lo popular llama negros de mierda a la gente de bajo pueblo, a la gente trabajadora, a la gente humilde, ese insulto racista está apoyado en una realidad de clase de nuestro país, por la cual efectivamente la gente más pobre tiende a ser de tez más oscura que la gente más rica. En nuestro país, el modo en que se construyeron las clases sociales, lo mismo que en toda América Latina desde la época colonial, era, bueno, con los europeos imponiéndose y servilizando a la población nativa y luego a la población africana que llegó aquí y construyendo todo ese régimen de castas que había en la época de la colonia, por lo cual un español blanco era más que cualquier otra persona con otros orígenes diversos o con color de piel distinta, ¿no? Esto se reprodujo de diversas maneras hasta la actualidad. Hoy sigue siendo el caso que las clases sociales se superponen bastante bien con diferencias étnico-raciales. No es que haya que los ricos sean blancos y los pobres sean negros, las clases populares son enormemente heterogéneas en nuestro país, hay de todo, pero sí es cierto que en el mundo popular hay una presencia de lo moreno en la tez y de raigambres étnicas indígenas y africanas mucho mayor que en las clases altas. Entonces, ese insulto racista no es casual, porque clase y raza están combinados en Argentina. No son dos cosas independientes que uno pudiera separar, ¿no? Con un escalpelo, cortar, decir, bueno, hasta acá es la raza, hasta acá es la clase, ¿no? Están realmente entrelazadas, y por eso también es que la reivindicación de lo popular y de lo plebeyo en nuestro país también vino de la mano de una reivindicación de lo moreno. Por supuesto en el peronismo, esto es lo que más conocemos, ¿no? La reivindicación de la figura de Cabecita Negra, pero antes del peronismo también hubo movimientos políticos populares que plantearon una reivindicación de lo mestizo, una reivindicación de lo moreno, ¿no? Por darles un ejemplo, el bloquismo sanjuanino, en los años 30, mucho antes del peronismo, ya planteaba una reivindicación de la clase popular en términos de una reivindicación de los criollos contra los gringos, ¿no? No, criollos contra los gringos bodegueros de San Juan, que eran los que acaparaban el poder económico, ¿no? Es decir, que lo rico y lo pobre, la clase, está en nuestro país muy combinada en términos materiales y también en los vocabularios y lenguajes políticos, muy combinada también con la cuestión del color y del origen étnico. Bueno, se nos termina el tiempo. Eli, algo para... O sea, Mira, la última pregunta, básicamente. Sí, quizás te saco un poco del eje, aunque esto último que dijiste creo que da pie para eso, porque me quedé pensando cuando decías del fenómeno de lo plebeyo y la cuestión de racista y clasista entrelazada. Y sinceramente me hizo pensar en algo que puede parecer trivial ahora para preguntártelo, pero que durante este tiempo me surgió esta pregunta y creo que viene bien hacértela a vos y quisiera saber tu opinión respecto de quizá la pérdida del ídolo plebeyo más grande del siglo XX que sucedió ahora, que es, bueno, creo yo, Diego Maradona, como ese negrito rebelde, ¿no? Villero, con un montón de contradicciones y con un montón de cosas, pero ¿cómo ves o analizás la reacción social, popular, al respecto de esto? Pues yo quizás, es un delirio mío, ¿no? Pero veo algunas cuestiones de las que vos nombraste reflejadas en lo que pasó, no solo a partir de la muerte o la pérdida, sino también de la vida de él relacionándolo con esto. Decime si no tiene nada que ver y no la respondas, pero... No, sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en dos sentidos. Primero porque hay muchos puntos de contacto entre la figura heroica de Maradona y la figura del gaucho, ¿no? También Maradona fue una especie de héroe popular plebeyo sometido a injusticias de los de arriba, ¿no? Fíjense, recuerden todas las letras de las canciones que lo celebran como
resaltan el hecho de que Maradona se enfrentaba a los de arriba, ¿no? Se enfrentaba de la Italia pobre del sur contra la Italia rica del norte, él representaba la Italia pobre del sur, se enfrentaba contra la mafia de la FIFA, se enfrentó en su momento contra, bueno, con Menem tuvo una relación con algunos idas y venidas, pero inicialmente muy, muy crítica, luego un acercamiento y luego siguió siendo más crítica. Y las injusticias, entre comillas, que sufrió en su vida cuando le cortaron las piernas y demás, ¿no? Hay algo bastante gauchesco en la caída de Maradona en ese momento. Y luego otro punto en lo que decís, que me parece que también está y que es relevante, es que parte del atractivo de Maradona como ídolo popular, en Argentina claramente, no sé cómo será en otros países, es que Maradona viene de abajo y nunca se fue del todo. No en el sentido económico, por supuesto, era mega millonario, obviamente de ahí se recontrafue en términos estrictamente económicos, pero no fue una persona que se adaptara culturalmente al mundo de los de arriba y que pidiera disculpas. Al contrario, fue una persona que con mucha insistencia, reivindicó su origen villero y de hecho lo enrostró, ¿no? Se lo arrojó en la cara a quienes lo miraban desde arriba. Incluso tiene una frase de él donde se reivindica como cabecita negra de manera explícita, ¿no? En esto, en contrapunto, que siempre es casi un lugar común, lo que digo, que siempre se hace entre Pelé y Maradona, ¿no? Pelé, el héroe popular que hizo todo lo posible por asimilarse a los de arriba, y Maradona, el que les escupió el asado todo lo que pudo hasta el último día, ¿no? Es decir, siendo rico sin pedir disculpas por ser pobre. Las dos cosas. En eso hay algo, me parece, muy, muy del atractivo de lo plebeyo, del que hablábamos hace un rato, en la cultura argentina, ¿no? Que ese sea nuestro héroe, un héroe trágico, como Maradona, tiene, me parece a mí, innumerables conexiones tanto con lo gauchesco como con la legitimidad que tiene lo plebeyo en nuestra cultura. Así que no, la pregunta me parece bien relevante. Gracias, Ezequiel. Bueno, Dale, Ezequiel, dejamos el cierre a nombre de nuestra querida directora de carrera de profesorado de historia, Gaby. Te saludamos, te agradecemos de corazón, la verdad que le hemos pasado bárbaro. Bueno, un gusto. Yo también. No, bueno, yo solo quiero agradecer a los chicos que me invitaron y a vos, Ezequiel, porque como decía antes de que nos conectáramos, tenés una habilidad muy especial en un historiador como vos, y digamos que académicamente es sobresaliente, que es el acercamiento del discurso histórico a todos. Tus libros no son indescifrables textos que cuesta trabajo leer, sino que están muy cercanos a un discurso de divulgación sin por eso bajar su calidad académica. De hecho, todos tus libros están referenciados en bibliografías de muchos otros historiadores. Por lo tanto, eso es algo que me parece que el discurso de la historia tiene que revisar muy fehacientemente y muy cotidianamente, porque hay historiadores que son casi ilegibles para el público en general, y otros que son tan simples que son ilegibles para quienes pretendemos alguna profundidad en el discurso que se maneja. Y la verdad que eso es muy destacable. Tu último libro es un hallazgo para a quienes nos gusta leer la historia con profundidad, y eso es para agradecer. De hecho, mis alumnos saben que este año será su bibliografía obligatoria. La historia argentina de Ezequiel Adamowski. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo que valores ese aspecto, ¿no? La verdad que de todos los elogios que me pueden hacer, el que más me gusta recibir es ese. Le pongo un montón de trabajo a la escritura, le pongo un montón de trabajo a que lo que investigo tenga una relevancia para otros y otras más amplia que la del pequeño grupo académico que me rodea. Y le pongo un montón de trabajo a la escritura, que es algo que no siempre es valorado, ¿no?
a veces en nuestro ámbito se tiende a valorar, al contrario, el que escribe difícil, ¿no? Obtuso, una cosa así como... Sí. Se tiende a valorar eso y a desvalorizar la prosa más simple. Yo siempre digo que escribir de manera sencilla cosas complicadas es mucho más difícil que escribirlas de manera complicada. Y lo digo con conocimiento de causa. Si ustedes leen las primeras cosas que yo escribía, apenas salí de la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, ese es un poco en esa jerga que había aprendido, y el trabajo que a mí me llevó a desaprender todo eso para escribir de otra manera fue un esfuerzo enorme, la verdad. O sea, realmente es más difícil escribir sencillo que escribir difícil. Así que nada, gracias por reparar en ese aspecto que me importa mucho y lo valoro un montón. Así que nada, un gusto charlar con ustedes y me alegro de verdad que les interese lo que hago por allí.